Bien, muy buenas noches para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy. Para esta semana arrancamos con una actividad de aprendizaje nueva, que es elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de referentes establecidos. Vamos a mirar los últimos componentes del resultado de aprendizaje, elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. Y para la presente semana tenemos el desarrollo de dos evidencias. ¿Listo? Recuerden que para eso tenemos como fecha límite el próximo domingo para subirlas en la plataforma. Con estos datos que tenemos acá, nos vamos a nuestra guía de aprendizaje y ahí vamos a encontrar una descripción de cuáles son las características que debe tener cada una de las evidencias que se tienen programadas para esta semana. Listo. Arrancando con la actividad de aprendizaje, que es elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de referentes establecidos. Recuerden que cada vez que encontramos una actividad de aprendizaje, encontramos nosotros una pequeña descripción, la duración, los materiales y una descripción detallada de cada una de las evidencias que componen esa actividad de aprendizaje. Bien, esta actividad se centra en que el aprendiz obtenga las competencias necesarias en los temas de estimación de costos de software y hardware, de acuerdo con las características del negocio y la correcta elaboración de una propuesta técnica en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para la selección de las mejores. El material que está asociado a esto, que es el que está en la plataforma, es este, especificaciones y gestión de proyectos de software, que es este que tenemos acá. ¿Listo? Este es el que hemos venido trabajando desde la sesión anterior. Listo. Y a continuación entonces se presenta una descripción de las evidencias correspondientes a esa actividad de aprendizaje. Entonces, la primera de ellas es el diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software, ¿no? Esta evidencia nos dice lo siguiente: las tablas comparativas son utilizadas para estimar costos en el presupuesto de software y hardware. Por tal motivo, diseñe dichas tablas, teniendo en cuenta lo siguiente. Para elaborar el documento debe seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre la propuesta técnica. Presentación de un documento escrito. El documento debe tener como mínimo una portada, introducción, contenido y conclusión. Elementos generales para la entrega de la evidencia, entonces sería el diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software en formato PDF, Word o Excel, ¿sí? Y ese se debe cargar en el espacio que está dispuesto en la plataforma. Recuerde que este se compone de la actividad 2 de la fase 1 del programa de formación. ¿Listo? Por otra parte, tenemos la siguiente evidencia, que es la elaboración ya de la propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. ¿Sí? En esta ya se debe redactar el documento completo en donde se establecen todos los criterios y los parámetros de ese proyecto que ustedes proponen, ¿sí? Como si se estuviera presentando a un cliente, teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, dice acá, la propuesta técnica es el documento que se entrega al posible cliente en el cual se detalla la estrategia a desarrollar para darle solución al problema existente por medio de una solución del software. Por lo anterior y teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo, elabore la propuesta técnica, la cual debe tener el siguiente contenido. Entonces arranca con presentación y saludos, el alcance de la propuesta, la valoración de la situación, las opciones de propuesta, estimación de costos, cotización, términos y condiciones. La propuesta debe enriquecerse con un diseño o logo como si fuera la papelería de una empresa real. Como mínimo debe tener dos opciones de propuestas técnicas con su respectiva cotización. ¿Listo? O sea, es decir, se hace dentro del contenido, pues esas dos propuestas con diferentes formas de cómo ustedes van a entrar a, o proponen para resolver esos requerimientos, ¿sí? Con la cotización completa. El producto a entregar entonces sería esa propuesta técnica en formato PDF o Word y este se debe cargar, ¿sí? En el espacio que se tiene delimitado para eso. Bien, dentro del documento que tenemos en la plataforma de formación, en el espacio que ya hemos hablado, ¿sí? Puntualmente
En la sección 6, que es la parte de la propuesta técnica, acá se tiene una descripción detallada en qué consiste y qué estructura debe tener esa documentación, ¿sí? Para dar cumplimiento a la necesidad que se tiene el cliente. ¿Listo? Como es de costumbre, esta información es la información que tienen ustedes de estudio, ¿sí? En este caso nosotros vamos a brindar información adicional o complementaria, pues, para poder entender un poco mejor esta temática y entender un poco mejor las evidencias que se van a desarrollar para la presente semana. Entonces, en este caso, esta sesión está denominada así como la tenemos en pantalla, dos evidencias, un proceso profesional. En este caso, nosotros vamos a mirar cuál es la relación que tienen estas dos evidencias, ¿sí? Dentro de ese proceso de formulación profesional de una solución tecnológica completa. La primera evidencia se centra en el análisis y la comparación de esos costos, ¿no? Antes de que ustedes ofrezcan una solución a un cliente, ya sea software o ya sea hardware, primero se debe identificar qué es lo que se necesita en esos dos ámbitos y estimar cuáles son los costos de esos elementos que se necesita para poder dar esa solución de software, ¿no? En este caso, esa primera evidencia da toda esa información para que se pueda determinar una decisión técnica y económica fundamentada con eso que ustedes van a definir ahí, ¿no? Entonces, dentro del proyecto, ¿sí? Esta tabla comparativa nos permite a nosotros ver cuánto cuesta el hardware, cuánto cuesta el software, ¿sí? Estableciendo como base, ¿sí? Para el desarrollo de esa propuesta, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos unos puntos que se deben tener en cuenta en el desarrollo de esa propuesta. La primera de ellas es la identificación de recursos. O sea, ahí se debe determinar qué componentes se necesitan para poder dar la solución. Luego, realizar una comparativa entre diferentes opciones de hardware y software, estimar costos, costos reales o aproximados del proyecto y justificar cuál de esas son las que se pueden elegir o que se sugieren, ¿sí? Dentro de esa propuesta técnica. Ahora lo vamos a ver dentro de un documento de ejemplo. Esta tabla sin justificación, o sea, sin este punto, es completamente incompleta. O sea, es definitivamente una tabla incompleta. ¿No? Ustedes deben tener el criterio, ya sea investigativo, ya sea por experiencia o por lo que ustedes definan, ¿sí? El por qué se selecciona una opción por encima de la otra. ¿Listo? Para eso, entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Este ejemplo se los voy a compartir. Pueden basarse en este para poder hacer la evidencia que tenemos esta semana. ¿Listo? Dentro de los elementos, entonces, deben definir ustedes pues una introducción, que es lo que pide la evidencia, unos objetivos, una descripción breve del proyecto que ustedes están realizando, cuáles son las condiciones consideradas para la estimación del presupuesto, la tabla, ¿sí? De hardware, la tabla de software, cuál sería el consolidado general bajo los elementos que ustedes definieron por su criterio. Sí, cuál ustedes definen cuáles son los elementos más apropiados para la solución del software que ustedes están planteando. Hacen una descripción de la alternativa recomendada, ¿sí? Una sección de riesgos y consideraciones y por último las conclusiones. Entonces vamos a mirar cada uno de los elementos. Entonces en este caso la introducción tenemos la siguiente. Entonces, el presente documento tiene como finalidad presentar el diseño de tablas comparativas para la estimación de costes de hardware y software, requerimientos en la implementación, perdón, requeridos en la implementación de una solución técnica. A través de estas tablas se analizan las diferentes alternativas disponibles del mercado, considerando características técnicas, valores aproximados, ventajas, limitaciones y cuáles son los criterios de selección. La comparación de presupuestos permite tomar decisiones fundamentales, controlar el alcance económico del proyecto y seleccionar los recursos acordes con las necesidades del cliente, evitando compras innecesarias o soluciones que no respondan al contexto real de la implementación que ustedes están proponiendo.
El objetivo pues sería presentar este diseño perdón, sería presentar estas tablas que permite estimar, analizar y justificar esos costos asociados, ¿sí? En este caso se utiliza como referencia un proyecto, entonces para esta evidencia se toma como referencia el desarrollo del sistema de información para la gestión del inventario de una empresa, de una microempresa comercial. Esta solución permitirá registrar productos, controlar entradas, salidas, consultar existencias, administrar usuarios y generar reportes básicos para apoyar la toma de decisiones. ¿Listo? Estas condiciones son importantes, entonces es importante que ustedes definan de que los valores son aproximados, pueden variar según el proveedor, la ciudad, la disponibilidad, el impuesto, las condiciones comerciales, ya sea el cambio de moneda. ¿Sí? Estas alternativas se comparan con relación al costo, al rendimiento, la escalabilidad y la funcionalidad facilidad en el mantenimiento. Se priorizan herramientas hardware libre o de costo bajo, ¿sí? Pero siempre y cuando cumpla con las necesidades del proyecto. Este presupuesto busca servir pues, como un insumo para la elaboración de la propuesta técnica y económica dirigida hacia un cliente, ¿no? Entonces acá tenemos la tabla comparativa. Estos son los estos son los elementos, perdón, hardware que se definen, ¿sí? Y en cada columna se registran las opciones, un cálculo de los valores, de dónde se tomaron esos elementos y cuál es el criterio de selección. Bien, entonces en este caso en equipo de cliente se establecen tres equipos de marcas diferentes y de elementos diferentes. Miren que en el primero se ofrece un Hewlett Packard con procesador Core i5, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento sólido. En la segunda, un Lenovo con un procesador similar, con el doble de memoria RAM y el doble de almacenamiento. Miren que la tercera opción ya se cambia a otro equipo, se sube el procesador, ¿sí? Se mantiene la memoria RAM y se mantiene el disco de la segunda opción. Acá se tiene un coste aproximado de los tres, de cada uno de ellos, ¿sí? Por obvias razones, pues este sería el más costoso, ¿no? Porque pues tiene un procesador más alto, tiene más memoria y tiene un disco sólido de buena capacidad. Y el criterio de selección, ¿no? Entonces, en este caso se recomienda la opción 2 porque hay un equilibrio entre el costo, el rendimiento y la vida útil que tiene el equipo, ¿no? Si lo que ustedes van a hacer no requiere de que un procesador sea muy grande en capacidad, velocidad de procesamiento, hilos para ejecutar procesos y todo este cuento, pues entonces lógicamente por eso se determina que sería el segundo. Servidor local opcional. De igual manera entonces se establecen tres servidores, los costos, cuál es el criterio, listo. Las UPS, que serían las unidades de respaldo por cortes de energía, están las marcas, los costes, los datos de dónde salieron, cuál es el criterio y así sucesivamente. ¿Vale? Asimismo se hace con la parte del software. Se tienen los mismos criterios, recurso, opción uno, opción 2, opción 3, tipo de licencia, que esto nosotros lo miramos, costo aproximado y cuál es la selección. ¿Listo? En este caso, como es un sistema de entradas y salidas, registro de inventarios y todo este cuento, entonces se establece el sistema operativo, la base de datos que se va a usar, cuál es el editor de código que se va a usar. Si se va a montar en la red, entonces se tiene un hosting, un dominio, y cuál es el nivel de seguridad que se va a tener, ¿no? Tenemos Windows, tenemos Ubuntu, tenemos Windows Server. Tipo de licencia, hay unas libres, que en este caso sería la de Ubuntu. Los valores y la justificación. Se selecciona Ubuntu Server porque reduce los costos. Si se usa un alojamiento o servidor local,
Windows puede ser más familiar para el cliente, ¿no? ¿Cuáles son las de bases de datos? Que en este caso pues están a todas a coste cero. ¿Cuál va a ser el editor de código? ¿Sí? Miren que acá el criterio de selección del editor de código es Visual Code porque es gratuito, porque se utiliza mucho, porque se utiliza en el desarrollo web y porque pues es muy completo, ¿no? Se puede eh, instalar esas extensiones para que funcione muy bien. El hosting, que ya eso lo miramos, la parte del dominio, qué dominio se va a usar y la parte de seguridad. A partir de esa selección, entonces aquí está qué es lo que se elige, ¿sí? ¿Cuáles son los costos, el valor total? Se escribe entonces ese párrafo en donde se define cuáles son los criterios. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Después de revisar las opciones disponibles, se recomienda seleccionar una alternativa de costo medio, evitando tanto la compra de recursos insuficientes como la adquisición de infraestructura sobredimensionada. Por el caso del hardware, se sugiere un equipo de oficina con procesador Core i5 equivalente, 16 GB de RAM y una unidad de almacenamiento sólido acompañado de una UPS y disco externo para respaldo bajo los criterios que se tienen allá arriba. En la parte de software se recomienda utilizar herramientas de bajo costo o licencia libre. ¿Cuál es el compilador? ¿Cuál es el motor de base de datos? ¿Cuáles son el tipo de servicios de hosting y todo para que esté funcionando su página? ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos? Y conclusiones. Bien. De esta manera entonces se tendría un panorama de cómo es que se puede realizar esa primera evidencia. Se las voy a enviar de una vez. Por otra parte, tenemos nosotros lo que es el desarrollo de la propuesta técnica y económica. ¿Sí? Aquí ya es la materialización del documento formal en donde se presenta cuál es la solución que ustedes proponen al cliente. Aquí se explica qué es lo que se va a hacer, cuánto cuesta, qué incluye y cuánto tiempo se demoran ustedes en entregar ese producto, ¿no? Esto ya se presenta de manera profesional, ¿sí? O sea, de manera formal. Se establece claramente qué incluye y qué no se incluye en el proyecto, ¿sí? Esto es muy importante. Para mí, estas son las reglas de juego, ¿sí? Es fundamental definir esto porque esto me permite prever confusiones con el cliente sobre las entregas que ustedes están comprometidos a hacer. Y pues muy importante, se definen costos, tiempos y pagos y cuáles son los tipos de entregables que se hacen, ¿no? Una propuesta técnica tiene el objetivo de proteger al cliente y el desarrollador porque se deja en un papel escrito o en un documento qué es lo que se va a entregar, qué valor tiene y cuáles son los límites del servicio. ¿Sí? Para eso entonces se propone también esta alternativa. Acá la tenemos. Entonces en este caso tenemos en el desarrollo de un ejemplo, de un proyecto. Sí, miren que tenemos nosotros la primera sección que es una presentación o saludo, en donde se hace una descripción de qué es lo que se va a presentar, que sería la propuesta técnica para el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información orientado a la mejora de inventarios. ¿Sí? ¿Cuál es la problemática que se aborda? El alcance, entonces, que es el segundo elemento. Acá se definen cuáles son los límites funcionales y operativos de esa solución, qué se incluye, qué no se incluye,
¿Cuál sería la valoración de la situación? Es decir, ¿cuál es el panorama que ustedes detectaron dentro de las funcionalidades que tienen ellos normalmente en el desarrollo de esa gestión o de ese proceso que ustedes identificaron o que se identifica que necesita esa solución de software que ustedes están desarrollando? ¿Cuáles serían las opciones de la propuesta técnica? Entonces, miren que aquí se tiene un sistema básico y un sistema integral y más grande. Acá se hace una descripción de qué consiste cada uno de ellos y cuáles serían las funcionalidades que comprende una versus la otra opción, ¿no? Esto lo pueden presentar así o lo pueden presentar al final como una tablita de resumen con estos criterios. Entonces, miren que la primera está orientada a cubrir las necesidades esenciales de registro y control de inventarios. Esta es adecuada para una empresa que quiere iniciar la digitalización del proceso y la inversión moderada en el tiempo de implementación, un tiempo de implementación corto. Miren que aquí está definida claramente cuáles son las funcionalidades: inicio de sesión, registro, edición y consulta de productos, registro de entradas y salidas, consulta de existencias disponibles, reporte básico de productos y movimientos, el tipo de base de datos que se utiliza, cuál sería la cantidad de capacitaciones que se proponen para dar dar la transferencia del funcionamiento del software que se está desarrollando, ¿sí? ¿Cuánto sería el tiempo que tienen ustedes de soporte técnico que dan? ¿Sí? Del funcionamiento inicial y la verificación de errores que se puedan dar. ¿Cuánto sería el tiempo estimado y cuál sería el valor de la propuesta? La otra, miren que ya es más robusta, ¿sí? Porque esta incluye todas las funcionalidades de la anterior, pero esta permite hacer diferentes roles o utilizar diferentes roles. Incluye un panel administrativo con indicaciones principales o con indicadores principales, alertas cuando el inventario se ha gastado o está próximo a gastar, reportes gráficos de productos, movimientos y fechas. Permite generar reportes en formatos más comunes o más fácilmente manipulables en otras herramientas. Permite generar copias de seguridad. Cuenta con un manual de usuario. Se tienen 2 sesiones de capacitación. Miren que acá el soporte técnico ya se amplía a 60 días, pues porque ya es más robusto. El tiempo amplía a 8 semanas y este sería el valor del propuesto para el desarrollo de esa alternativa. Miren que aquí está la tabla comparativa entre las dos que les estaba mencionando, ¿sí? Los costos de las dos alternativas, ¿sí? En las diferentes etapas del desarrollo, entonces en el análisis de requerimientos, en el diseño, en el desarrollo, en la ejecución de pruebas, en la parte de la capacitación, la documentación y esa parte de ese soporte, la cotización de las dos propuestas y cuáles serían los términos y condiciones, ¿no? Sí, esto es muy importante. Sí, en esto se define de qué forma se va a recibir el pago, cuánto tiempo se mantiene vigente esta propuesta, o sea, esta propuesta se mantiene. Esto es fundamental porque los costos varían. Recuerden que este tipo de cosas varía según el mercado. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Cuáles son las responsabilidades que se tiene? En este caso, la del cliente. ¿Sí? Miren que aquí se define de que es importante tener una información clara de cómo es que se hace el proceso, qué productos tiene, cuáles son los usuarios y las reglas de negocio. Miren que aquí se establece que es importante designar una persona responsable para validar los avances y responder inquietudes. Revisar entregables en los tiempos acordados, suministrar datos de prueba e información inicial necesaria para la configuración del sistema. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando ocurren cambios adicionales? ¿Y cuál sería la garantía y soporte, ¿sí?, que ustedes dan tiempo después
de que se entrega ese producto. Acá está la parte de recomendación técnica y por último la parte de conclusiones. Bien, con esto entonces nosotros tenemos definido y claro cuál sería el alcance y cuál sería el contenido de los elementos dentro de las evidencias que ustedes tienen para la presente semana. ¿Cuál sería la conexión entre las dos? Entonces, uno, que sería la identificación del problema a resolver, que eso ustedes ya lo conocen. Dos, determinar qué recursos físicos o qué recursos computacionales se necesitan para el desarrollo de ese software que es respuesta a esa necesidad. Esas tablas comparativas que dan el análisis de las alternativas, la definición o la estimación de costos, que sería el cálculo del presupuesto. Y por último tenemos lo que es la parte de la propuesta final. Entonces, con esto ya tienen ustedes el contenido necesario y suficiente para poder desarrollar esas evidencias. Lógicamente, pues ustedes deben hacer una consulta, ¿sí? Ya de elementos o material especializado que lo requiera la solución del software que ustedes han venido planteando desde el principio de la formación. Bien, entonces de mi parte, eso sería todo por la sesión del día de hoy.